Hola, en este video se va a hablar sobre las fuentes de alimentación DC o fuentes lineales y se irá hablando un poco sobre lo que son las etapas y modelos de reguladores como tal. También se conversará un poco sobre cómo poder dimensionar cada una de las partes o componentes que conforma la elaboración de una fuente lineal. Como podemos ver en este momento, una fuente lineal se compone básicamente de 4 etapas. La primera es la de un transformador, un rectificador, un filtro y un regulador. El transformador tiene que ser un transformador reductor, que me haga más pequeña la señal AC del tomacorriente. Luego esa señal del tomacorriente tiene que ser rectificada. Y la característica de una onda rectificada, como podemos observar, es la que se muestra aquí, donde todos los semiciclos están en una sola dirección, es decir, todos son semiciclos positivos. En algunas ocasiones se puede tener lo contrario, que serían que todos sean semiciclos negativos, pero eso va a depender de la manera en cómo se configura y cómo se conecta el rectificador. Posteriormente a la etapa de rectificación tenemos la etapa de filtrado, donde la manera más sencilla de filtrar, y la pregunta es, ¿qué se desea filtrar? Se desea filtrar todo aquello para poder obtener solamente una onda DC en la mayor medida posible. Entonces aquí ya involucran conceptos como factores de rizado, que son los que me van a definir la predominancia de la parte DC versus la parte AC de la onda rectificada. La forma más fácil de interpretar aquí un filtro es un capacitor de tipo electrolítico, por lo general. Luego tenemos la etapa de regulación. En la etapa de regulación tenemos que puede ser por construir un circuito que regula la tensión rizada o a través de un circuito integrado que regula la entrada no regulada o el voltaje rizado. Entonces empezamos con un circuito donde tenemos un transformador, un puente rectificador para onda completa y el filtro. Y se irá dimensionando cada una de estas partes y se irá tomando en consideración ciertos parámetros para poder dimensionar correctamente cada uno de estos componentes. Entonces, se nos pide que el valor máximo sea de 22 voltios con respecto a la onda rectificada. O sea, la onda rectificada tiene que tener un voltaje pico de 22 voltios y una frecuencia de 120 Hz, que es la frecuencia típica de una onda rectificada, de una onda rectificada en su totalidad. El voltaje rizado tiene que ser de 4%. El voltaje DC que se solicita aquí al final en la onda no regulada, pero que debe tener un voltaje DC de 20 voltios, y tenemos que diseñar un filtro que también nos permita conectar una carga que demande hasta 1.5 amperios. Entonces, el dimensionamiento del transformador, debemos considerar que la parte del primario del transformador es a 110 voltios, RMS. Siempre es importante tener en cuenta que los voltajes en AC por lo general se los lee en RMS. Y la pregunta sería, ¿de cuántos RMS debe ser mi transformador? Porque para yo poder pedir un transformador necesito su voltaje RMS en secundario. Normalmente necesitaría un transformador, necesito un transformador de 110 voltios. ¿Cuántos RMS de secundario? Que me trabaje a 60 Hz. ¿Por qué? Porque el transformador lo voy a conectar al toma, y en el toma corriente que está acá trabaja a 60 Hz, que es la frecuencia de la red eléctrica, en este caso nacional de Ecuador. También necesitamos la parte de la carga nominal, que es un concepto de transformadores que sería o vendría a ser para cuánta potencia está diseñado este transformador, o la corriente de plena carga o corriente nominal, mejor dicho, a la que puede trabajarte ese transformador.
Todos esos parámetros se van a ir sacando a partir del siguiente análisis. Primero se comienza tomando en consideración que el voltaje máximo que se está pidiendo, el voltaje pico de la onda rectificada, es de 22 voltios. Pero también, como sabemos que del gráfico anterior, la onda rectificada parte del voltaje secundario del transformador, entonces lo único que hace esto de aquí, la onda rectificada, es que subió la parte negativa del el semiciclo negativo lo subió, pero entonces los picos positivos se siguen manteniendo, siguen siendo 22. Entonces, el voltaje secundario RMS de nuestro transformador sería el voltaje pico, en este caso, del lado del secundario, partido en raíz de 2. Y el voltaje pico es 22 voltios, partido en raíz de 2 sería 15 voltios aproximadamente. Voltios RMS. Entonces necesitamos un transformador de 110 voltios, 15 voltios RMS en el secundario. Aparte 60 Hz y la carga. Si nosotros tenemos que conectarle una carga, sabemos que vamos a tener que conectarle una carga que me demanda 1.5 amperios, entonces necesito pedir un transformador que me pueda tolerar los 1.5 amperios. Pero transformadores de estas características con 1.5 amperios normalmente, por no decir imposible, no se los encuentra. Algo que sí se podría encontrar sería uno de 2 amperios, equivalente a 30 vatios. Ahora, una vez que se ha dimensionado ya las características para nuestro transformador, tenemos que dimensionar el filtro. Aunque nos estamos saltando el rectificador como tal, vamos en este momento a suponer que el rectificador ya fue diseñado de una manera correcta. Entonces el filtro, que en este caso el capacitor, me va a generar es esta onda rizada, que lo que va a tener es un máximo de 22 voltios y un mínimo que posteriormente vamos a determinar cuánto deberá ser ese mínimo. Entonces, entre ese máximo y ese mínimo, en el cual está oscilando con esta gráfica azul, va a haber un voltaje promedio. Pero también este voltaje rizado tiene su componente AC en RMS. Y el problema nos está diciendo que queremos que exista un factor de rizado del 4%. El factor de rizado, en términos breves, concisos, sería decir cuán incidente es la parte AC con respecto a la parte de C. Obviamente, mientras más bajo sea el factor de rizado es mucho mejor porque queremos que predomine más la parte de C que la parte AC. Si sabemos que la parte de C es de 20 voltios y conocemos el factor de rizado, o mejor dicho, sabemos que queremos un factor de rizado del 4%, el voltaje RMS del rizado tendrá que ser entonces, si sacamos calculadora, sería 0.04 por los 20 voltios, son 0.8 voltios RMS. Con eso nosotros entonces hemos conocido el valor RMS del rizado. Eso es importante porque partimos ahora con esta ecuación. Aquí una breve aclaración. Aquí la raíz solo aplica al 3, nada más. Entonces, con esta ecuación nosotros encontramos el capacitor. Sabiendo que nuestra carga que vamos a manejar es de 1.5 amperios. Aquí vuelvo a corregir esta parte, aquí es raíz de 3 solamente. Entonces, conociendo que nuestra carga, digámoslo así, en el peor de los escenarios, o no sería en el peor, sino en un escenario extremo, vamos a usar una carga de 1.5 amperios y queremos un
rizado de 0.8 voltios RMS, sacamos los números y el capacitor que nos sale es uno de 2255 microfaradios. Ahora tocará ver cuál es un capacitor que sea comercial y aparte hay que pedir un capacitor de un cierto voltaje, el cual se tendrá que dimensionar de acuerdo a las características y de acuerdo al problema como tal. Entonces se tiene que pedir un capacitor de tantos microfaradios y de tantos voltios. Eso es algo que se deberá dimensionarlo de manera adecuada. Entonces, con eso, nosotros podemos encontrar un valor de rizado pico-pico. Conociendo ya el voltaje de rizado RMS, entonces el voltaje de rizado pico-pico sería 2 por 1.723, que es el valor de la raíz de 3, por los 0.8, y el valor de pico del rizado sería de aproximadamente unos 2,75 voltios. Que eso daría un voltaje mínimo en el rizado de 19.5 si no estoy mal. Entonces, si esto se lo lleva a simulación, se obtiene la siguiente gráfica, que es del osciloscopio hecho en Proteus. Se lo hizo con una carga de 1.6. Se hizo con una carga de 1.6 amperios y se obtuvieron estos valores como se los muestra. Sabiendo que tenemos una escala de 0.5 voltios por cada división, entonces aquí habría 1, 2.5. Entonces el voltaje pico nos está dando de 2.5, algo muy cercano a lo estimado. El voltaje promedio se obtuvo más alrededor de 20.7 y estos son los valores extremos o los picos del rizado. Para esto se usó un valor comercial de capacitor, no se utilizó el calculado. Es por eso que también los valores como tal tienen un pequeño cambio, pero está cerca de lo que se requiere, que es lo importante. Ahora, ya una vez que está dimensionado el transformador, el capacitor, ahora sí hay que empezar a dimensionar los diodos. Para dimensionar los diodos es muy importante tener en consideración tres aspectos: la frecuencia a la que van a conmutar esos diodos, el voltaje inverso pico, que por sus siglas es P y B, y la corriente pico. Hay que estimarla y poder compararla con la que algún fabricante nos ofrezca y ver cuál es más conveniente. Eso lo iremos viendo posteriormente. Entonces, un poco para entrar en lo que es la corriente pico de los diodos, los picos de corriente que puede llegar a conducir un diodo dependerá mucho del capacitor. Entonces aquí esto es propio de un capacitor grande, hablamos de una capacitancia muy grande, y esto es propio de un capacitor con una capacitancia más pequeña, ¿no? Relativamente hablando, ¿no? Entonces, con capacitores pequeños, realmente el tiempo que demora en cargarse el capacitor y en conducir un par de diodos es más grande, o sea, se demora más el capacitor en cargarse con este tipo de capacitores pequeños que si usáramos uno muy grande. Si usamos uno muy grande, el tiempo en que demora en conducir esos diodos para cargar el capacitor es más pequeño. Eso hace que se compense con poco tiempo, pero aumenta la corriente del pico. En cambio acá, con mucho tiempo de carga, pero la corriente de pico es más controlada. Se puede, digamos, en cierta forma, la corriente pico de los diodos que va a fluir a través de los diodos no es tan grande, no va a ser tan grande. Entonces, la idea es justamente, primero, calcular la corriente pico de nuestro circuito de diseño y a partir de ese valor analizar con otros valores de otros datasheets. Y la idea es obtener uno que esté por encima del que nosotros calculamos. ¿Por qué? Porque si estamos por encima del calculado, del valor calculado, si estamos por encima,
y seleccionamos un diodo con un valor pico más grande del calculado, entonces ese diodo no se va a quemar. Pero si usamos uno que esté por debajo del valor calculado, pues en nuestro diseño pues, se va a terminar quemando. Entonces esa es la idea. Para poder conocer esto, tenemos que el valor pico, la corriente pico de conducción de este diodo, va a depender de la carga y va a depender del tiempo de carga del capacitor, o el mismo tiempo que demora el capacitor en cargarse es el mismo tiempo que los diodos están conduciendo. Entonces, para poder llevar a cabo esto, tenemos que calcular el tiempo de descarga, que es T sub 2. Muy importante, algo que hay que mencionar es que aquí tenemos un periodo y desde este punto a este punto es T1. Y del punto de aquí hasta el extremo es T2. Es decir, que el periodo resulta de sumar T1 y T2. O sea, el tiempo de carga y el tiempo de descarga es el periodo de la curva de rizado. Con esto, entonces, reemplazamos el voltaje DC, que es 20, dividido para los 22 voltios picos, y el periodo es 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 120. Eso viene a ser igual a 8.333 milisegundos. Con esto en mano, entonces, podemos calcular el tiempo de descarga, siendo entonces 8.33 entre 2 por 20 y dividido para 22. Entonces el tiempo que se demora en descargar es de unos 3.78 milisegundos. Por ende, el tiempo de carga sería los 8.33 milisegundos menos el tiempo que se demora en descargarse, que son entonces en total 4.55 milisegundos, lo que demoraría. Con esto se puede ya calcular la corriente pico. En este caso, la corriente pico se tiene que hacer el cálculo nuevamente con la demanda que nosotros esperaríamos, que es de 1.5 amperios, que es la carga que se va a conectar. Ante esto, entonces sería 8.33 partido en 4.55 por 1.5. Entonces la corriente pico que nos sale es de 2.75 amperios aproximadamente. Entonces nosotros necesitamos encontrar un diodo cuyo datasheet nos diga que esa corriente pico que puede aguantar este diodo sea mayor a la estimada. Porque si buscamos o encontramos una menor que 2.75, ese diodo se va a quemar. Por ejemplo, esta es una captura aquí de una corriente pico de un determinado modelo de diodos que nos dice que su corriente pico en un test que se ha hecho es de 30 amperios. Tranquilamente este podría funcionar para armar un puente rectificador de onda completa para las condiciones de diseño que se están mostrando y que se han venido mostrando como tal. Ahora, otro parámetro que se tiene que mencionar y que dijimos es el PIB, que es el voltaje inverso pico. A manera gráfica, podemos decirlo así, aquí teníamos que son 15 voltios RMS en el secundario. RMS. Entonces, si analizamos solo el semiciclo positivo, que sería suficiente, podemos ver que la corriente viajaría en este sentido y conduce en este sentido de 2. Aquí debería estar conectada la carga para que el circuito funcionara como tal. Y vendría por aquí la corriente. Y ahora, ¿por dónde regresa la corriente? Por el mismo nodo. Entra por tierra, ahora regresa por la tierra. O por la referencia realmente.
y lo que hace es cruzarse por D3 y retorna hacia el transformador por acá. Entonces, durante el semiciclo positivo, D3 y D2 conducen y D1 y D4 se mantienen abiertos. Entonces, este es el ánodo de cada uno de los diodos que se van a quedar abiertos con sus respectivos cátodos. Si nos damos cuenta, el diodo D1 se encuentra en antiparalelo a los 15 voltios RMS. Quiere decir que los diodos tanto D1 y D4, si lo analizamos independientemente a cada uno con calma, con detenimiento, cada uno tendría un voltaje inverso o estaría sometido a un voltaje inverso de unos 15 voltios. Entonces yo necesito encontrar un cierto modelo de diodo que haya sido demostrado por el fabricante que su voltaje inverso pico, en este caso tiene que ser mayor a 15 voltios RMS. En ese caso, entonces, el diodo estaría bien dimensionado. Si nosotros encontramos, por ejemplo, digamos que para un cierto modelo un fabricante nos dice que el voltaje inverso pico de un cierto diodo es de 10 y escogemos este, ante estas condiciones, ese diodo se termina dañando. Entonces, si es que nos dan esta lista de opciones, cualquiera de estos es el adecuado. El siguiente tema es un circuito regulador serie. Ya hemos visto entonces lo que es cómo dimensionar el transformador, cómo dimensionar el rectificador y el filtro. Ahora nos falta el diseño de un regulador. Para esto, entonces entenderíamos un circuito. Bueno, previamente a mostrarles un circuito, esto sería el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques de un circuito regulador de tipo serie, y aparte les menciono también ahí el shunt, se tienen lo que son elementos de control en serie. Ya vamos a ver con un circuito a qué nos referimos con esto. Y tenemos también elementos de sensado o circuitos que van a sensar la salida del circuito regulador. Comparadores y voltajes de referencia que son usados, o para, mejor dicho, establecer un voltaje de referencia usamos el famoso diodo Zener. Entonces aquí tenemos un circuito regulador de tipo serie con su entrada pulsante rizada, con su voltaje promedio de 20 voltios DC, y esperamos aquí tener 15 voltios regulados. La regulación, para esto tenemos que tener en cuenta el voltaje de base emisor de este transistor y el voltaje de Zener. Como dijimos, el Zener es la referencia, entonces en estos casos el Zener es el que se tiene que dimensionar para unos 15 voltios. Entonces, el voltaje de salida sería el voltaje de mi Zener menos el voltaje de base emisor, porque de aquí a acá hay una caída de tensión. En teoría, entonces, no habría 15 voltios exactos, sino habrían un poco menos de 15 voltios. Pero para fines prácticos y demostrativos es válido. ¿Qué es lo que sucedería? Si yo conecto una carga, al yo conectar carga, al momento en que se conecta la carga, se demanda de una cierta cantidad de corriente. Al conectarse la carga se demanda de una cierta cantidad de corriente que lo que va a hacer es que el voltaje que está aquí tienda a disminuir. Disminuirá en proporción de la cantidad de carga que le pongas. Si hay mucha carga que se le pone, pues irá disminuyendo mucho más. Para esta consideración, el voltaje de Zener debe permanecer constante. Entonces, para mantener esa compensación o poder verificar que realmente aquí hay una caída de tensión porque se agregó carga, entonces el voltaje de base emisor tiene que, como está restando potencial, entonces debe aumentar.
Entonces, ahora en este circuito, que es una mejora del circuito que hemos visto anteriormente, podemos observar que existen dos transistores. A diferencia tal vez del circuito anterior, estos dos transistores son dos elementos de control. Entonces, una manera de ver cómo se ejecuta el control sobre este transistor Q3 es a través de esta resistencia R2 con este Zener y en cierta forma también con el potenciómetro. Esto sigue de la siguiente manera. Como sabemos, los transistores son elementos que se controlan por la corriente de su base. Si la corriente de su base tiende a ser muy pequeña, entonces el transistor tiende a estar trabajando en la zona de corte, o sea, tiende a estar trabajando por aquí. Por lo contrario, si la corriente de la base ahora tiende a ser cada vez mucho más grande, entonces tendemos a movernos hacia arriba de la curva de carga del transistor, de la recta de carga. Entonces, al nosotros poner una mayor resistencia en el potenciómetro, nosotros podemos ver que realmente el camino para una corriente en todos estos lazos se va a hacer cada vez más pequeña a medida que yo vaya aumentando el potenciómetro, porque voy oponiéndome cada vez más al paso de corriente. Entonces, la corriente que yo esperaría en esta base sería pequeña, por lo que al ser más pequeña la corriente que se muestra aquí, al ser una corriente más pequeña, entonces este transistor estaría trabajando en corte o tendría la tendencia a trabajar en corte. Y al tener la tendencia de trabajar en corte, entonces este voltaje de base emisor tiende a hacerse aproximadamente cero, podríamos decir. En vista de que yo tengo una corriente de base muy pequeña, entonces eso quiere decir que mi corriente de base tiende a ser cero, tiende a ser una corriente de base muy pequeña. Estaría trabajando por estas zonas. Bueno, por esta zona no, sería más bien estaríamos trabajando por estas zonas, donde realmente no hay corriente de base. Eso sucedería cuando el potenciómetro está en esta posición. Pero si ahora el potenciómetro cambiaría de posición, como ahora lo estoy mostrando, entonces la corriente vendría directamente por aquí y obviamente le estoy poniendo menos oposición, menos resistencia. Habría mayor cantidad de corriente, por ende la corriente que se esperaría aquí en la base sería una corriente un poco más grande. Lo que entonces daría a entender que este transistor estaría trabajando con una tendencia a estar saturándose, si lo queremos ver de esa manera mucho más sencilla. Al ser esto, al trabajar en este sentido, entonces la corriente de base emisor, perdón, el voltaje de base emisor tendría un valor aproximado de 0.7. Por lo que entonces, como dijimos, el voltaje en el Zener para cualquiera de los escenarios con respecto al potenciómetro siempre va a ser su voltaje cero. Entonces, de esa manera se puede ir dimensionando. Primero, R3, porque hay que dimensionar un R3 de tal manera que en cualesquiera de esos escenarios siempre mi voltaje de Zener sea fijo, sea el mismo, no cambie. Y de otra manera también saber cómo es que se está controlando este transistor. Entonces, si recapitulamos, cuando tenemos el potenciómetro en esta posición, dijimos que este transistor estaría en zona de corte o tendría esa tendencia a tener zona de corte. Entonces, la corriente que viene de colector por aquí sería muy pequeña. Normalmente esta resistencia que la vemos aquí manejaría una determinada corriente, podríamos analizarlo así, manejaría una determinada corriente y si esta corriente de colector se hace pequeña, entonces la corriente de base que viene por acá tendría que hacerse un poco más grande. Y al ser un poco más grande terminaría saturando o daría la tendencia a que Q2 se sature y haría que entonces el voltaje colector emisor se haga un poco más
pequeño. De esa manera, cuando estoy en esta posición, yo logro estar más cerca de los 20 voltios DC. Si no es por decir estar en los 20 voltios DC. ¿Qué sería si es que aquí en saturación, digamos, queda completamente saturado, habría 0 voltios? Entonces, obviamente, los 20 voltios de aquí pasarían acá. Pero no es esa la realidad. Podría haber aquí un cambio tal vez de 2 voltios, 1 voltio, entonces habría unos 18 o 19 voltios DC. Cuando el potenciómetro está en esta posición. Y si ahora el potenciómetro está en esta otra posición, dijimos que Q3 tendría o habría esa tendencia a estar cerca de la saturación. Entonces, ante este hecho, la corriente que viene por colector Q3 sería más grande y haría que esta corriente que es por la base de Q2 sea más pequeña, se vaya haciendo cada vez más pequeña. Entonces, voy a borrar un poco esto para poder dejar aquí más claro. Y si es que esto se hace más pequeño, el voltaje que hay aquí de base emisor también se va a hacer más pequeño y por lo tanto, eso hace que la salida de este transistor, voltaje colector emisor, se haga grande. Tan grande que puede llegar a tener alrededor de 5 voltios, 4 voltios. Y eso haría que entonces aquí el voltaje a la salida sea de unos 15 voltios DC, aproximadamente. De esa manera, entonces podemos ver que este transistor Q3, dependiendo de la posición del potenciómetro, este transistor Q3 me permite controlar Q2, que es el elemento principal de control. Este es un circuito con dos elementos de control. El Q2, que es el principal, y el Q3, que es un secundario, ¿no?, para controlar Q2. Ahora, si nosotros tenemos que ahora dimensionar R4, si nos piden dimensionar R4, ¿para qué? Para que el diodo maneje corrientes entre 6 y 8 miliamperios. Eso es parte de un procedimiento que ya conocemos, que parte de la corriente la corriente que se limita por el diodo, que por lo general es el voltaje VCC, menos, en este caso consideramos que un LED indicador tiene en promedio 2 voltios de caída, entonces menos los 2 voltios y sobre la resistencia R4. A partir de aquí, entonces, ya sea que esté en 6 miliamperios o en 8 miliamperios, la resistencia R4 tiene que ser la misma. Tiene que ser una resistencia R4 de tal manera que en cualquiera de los dos escenarios, con la misma resistencia, yo, al poner el potenciómetro en este punto, entonces debe haber 6 miliamperios en toda esta rama. Y cuando pongo la resistencia, el potenciómetro en este otro punto, acá la corriente debe ser de unos 8 miliamperios. Entonces, no importa tal vez en qué posición yo esté, la resistencia es la misma. Bajo esas condiciones se tiene que hacer el diseño de la resistencia R4. Ahora, para finalizar, tenemos un circuito regulador, pero ahora a través de un circuito integrado. Este es un circuito integrado de tipo variable, es un integrado de voltaje variable que se lo ha configurado para que tenga las siguientes características nuestro circuito. Seguimos aquí con la onda rectificada con su voltaje de 20 voltios DC aproximadamente. Nos piden un voltaje de salida fijo de 15 voltios DC. La fuente debe ser capaz de otorgar una salida máxima de 3 amperios y nos piden dimensionar una carga de 1.5 amperios. ¿Esto qué quiere decir? La fuente debe tener la capacidad de poder alimentar una carga máxima de 3 amperios. Sin embargo, se va aquí a conectar una carga de la mitad de la carga máxima, es decir, una carga que consuma hasta 1.5 amperios. ¿Cómo es esto? Si a mí me piden que mi fuente entregue hasta 3 amperios, eso lo determinará y me ayudará, en este caso, para este circuito, este transistor. Yo necesito un transistor cuya corriente de colector y emisor, cuando trabaja en zonas activas, por lo general son
iguales sea de 3 amperios. Yo necesito un transistor que me cumpla con esas características. Sin embargo, yo no voy a trabajar al 100% esta fuente, lo voy a hacer trabajar a la mitad. Entonces, esta resistencia se tiene que dimensionar a un cierto ohmiaje y a un cierto vateaje. Entonces, ¿qué resistencia yo necesitaría para tener, qué resistencia sería la adecuada, a qué ohmios y cuántos vatios debe tener de cuántos vatios debe ser esa resistencia para que sobre ella yo sepa que transcurre alrededor de 1.5 amperios? Ahora, eso en cuanto a estas partes. En cuanto al regulador de tensión variable, estos reguladores por lo general tienen entre sus pines de salida y de ajuste un voltaje ya de referencia, que es de 1.25 voltios. Si yo requiero que en este punto aproximadamente tenga mis 15 voltios, y en efecto aquí va a haber una pequeña caída, pero es una pequeña caída por el voltaje base emisor, entonces para efectos de cálculo aquí, si yo deseo tener 15 voltios de salida fija, yo necesito entonces dimensionar R2 y R3 o verlo esto como si fuera una sola resistencia y resolver, por ejemplo, esta ecuación que se muestra, que es una ecuación que nos da los datasheets. Hay un modelo en específico que trabaja de esta manera. Entonces, ante estas peculiaridades, ante estas cosas que se están mencionando, R1 por lo general, si es que se llega a revisar en el datasheet de este circuito integrado que se tiene que investigar, este R1 por lo general es una resistencia muy pequeña. Por lo general puede estar en el orden de los 200 ohmios, para que se pueda tener una idea. Aunque 200 ohmios no es un valor comercial, pero estamos hablando como manera de guía de unos 220 ohmios como tal. Y con esta información, si yo sé que de este punto a este punto hay 1.25 y yo quiero aquí tener 15, entonces en este punto hasta la referencia tiene que haber, pues si hacemos los cálculos, debería haber 15 menos 1.25, quiere decir que 13.75 voltios tiene que haber entre este punto y este punto. Entonces, con estos datos se pueden empezar a sacar mucha información para poder determinar la resistencia que se necesita, y también una vez determinados estos valores, o también directamente de acá, se puede determinar el voltaje de salida. La corriente de ajuste que circula en esta parte de aquí, la corriente que va de aquí de ajuste, normalmente es una corriente muy pequeña, así que una manera como para poder facilitar el cálculo es, como es una corriente muy pequeña en ciertas ocasiones y en la mayor parte de aplicaciones, por lo general son corrientes en el orden de microamperios, así que lo que se puede hacer es prescindir de esta parte de la expresión y solo tendríamos es esto que está aquí, que el voltaje de salida es 1.25 veces R2, R3 sobre R1 más 1. Entonces ya de esta manera, con esta expresión, podemos encontrar las resistencias R2, R3, podemos encontrar sabiendo que queremos entonces un voltaje de 15 voltios. En cuanto a los capacitores, estos capacitores los puede dimensionar de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos cómo encontrar el capacitor del filtro, que fue el que ya se dimensionó. Si es que se quiere encontrar el capacitor C2, el valor de la capacitancia de este capacitor, por lo general este viene a ser un 5% de C1. Se lo puede dimensionar de esa manera, no hay una fórmula como tal, pero sí se lo puede hacer, digamos, de una manera empírica, esa es la palabra, que C2, la capacitancia 2, puede ser un 5% de C1.
Ya de este otro lado, donde está regulada la tensión, realmente tanto C3 como C4 no necesitan ser capacitores de gran valor. O sea, realmente aquí C4 puede ser un cerámico de unos picofaradios, alrededor de los picofaradios, y C3 puede estar incluso en el orden de los nano o microfaradios, alrededor de, si es microfaradios, puede ser alrededor del 0.1 o 0.01% de C1 como tal, o puede ser también estar en el orden de los nanofaradios como tal. O sea, ya son capacitores muy pequeños, que lo único que están, cuyo propósito ahí es, al final de cuentas, tratar de evitar mínimos cambios y mantener el voltaje de C como tal.